Bienvenidos al podcast que explora cómo el amor por enseñar rompe barreras, donde la pasión de los maestros desafía distancias, falta de recursos y cualquier obstáculo imaginable. Porque educar no es solo un trabajo, es un acto de fe en el futuro. Estos docentes improvisan materiales, caminan horas bajo el sol y crean magia con lo que tienen, porque su misión va más allá y la verdadera educación no conoce límites cuando hay vocación. Descubrámoslo juntos en este viaje por las aulas donde la pasión es el mejor recurso. Con ustedes, Luis del Cid. Bienvenidos a La Verdadera Educación, un espacio donde hablamos sin filtros sobre lo que realmente ocurre en las aulas de Guatemala. Soy Luis del Cid, docente y apasionado por la educación, y en este espacio queremos escuchar a quienes viven la realidad educativa todos los días, nuestros docentes. Hoy comenzamos, como siempre, con una pregunta clave: ¿cuál es la verdadera realidad educativa en nuestro país? Y para ello nos acompaña el profe David Tung. Él es del departamento de Sololá y cuenta con más de 7 años de experiencia. Bienvenido, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Gracias por el espacio. Estoy agradecido por este espacio que nos están brindando y específicamente por hablar específicamente sobre el tema de la experiencia laboral, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Profe, muchísimas gracias por aceptar también este reto. Sabemos que no es fácil compartir un poco de lo que hacemos porque muchas veces creemos que lo que hacemos es algo común y pues aquí en La Verdadera Educación, en este programa tan pequeño con esta audiencia tan bonita, nos hemos dado cuenta que realmente lo que nosotros hacemos es arte y realmente pues la entrega y la devoción por parte de todos los que nos dedicamos a esto, pues todos los días lo vemos reflejado en la sociedad. Contanos un poquito, profe, cómo ha sido tu experiencia como profesor. Quisiéramos saber qué ha hecho el profesor David Tung durante estos días, cómo se ha sentido, cuál ha sido la experiencia dentro de los salones de clase de manera general, y luego pues ya vamos hablando un poco de los espacios específicos. Muy bien, gracias. Fíjate de que pues en relación a la experiencia laboral, considero yo que al principio pues era un poco difícil ahí por el tema de la sesión frente a un grupo de estudiantes y más aún frente a un grupo de adolescentes, ya que es en el área donde yo estoy actualmente, que es el nivel básico, ¿verdad? Entonces, ese ha sido un poquito la dificultad al principio, pero al final, más que todo, uno se va puliendo y uno va generando ciertas habilidades o capacidades, ¿verdad? Como persona. Pero también en relación a, si hablamos específicamente de educación, pues han existido diferentes dificultades, así como también hemos tenido experiencias muy bonitas con los estudiantes o con los adolescentes, específicamente con hombres, ¿verdad? Porque específicamente yo estoy trabajando con adolescentes en áreas de básico, específicamente de 13, 14 y 15 años. Comienzo específicamente con una respuesta. Primero, mi vocación profesional desde un principio no era una profesión, ¿verdad? No era una vocación, yo no la consideraba como una vocación, sino más que todo, al principio fue como una necesidad. Te comento, en el municipio donde yo vivo, únicamente existían 3 carreras para ese entonces. Eran perito contador, perito de administración de empresas y maestro de educación primaria. Y entonces pues toda mi familia ha sido han salido de allá como peritos contadores, pero yo creí que bueno, pues yo no quiero ser uno del montón, quiero hacer algo diferente, pero soy sincero, no tenía esa noción, esa vocación de decir, bueno, yo quiero ser maestro y quiero enseñar o quiero tener esa vocación, pues no fue así. Sin embargo, me dio una experiencia que me dejó marcada de por vida, que hoy en día la tengo presente. Por esa razón es que la vocación profesional para mí surgió. Cuando yo estaba en sexto diversificado, me recuerdo bien, yo tenía un compañero que él era de áreas rurales y que él básicamente cada vez que él llegaba por éxito, pues
ya conmigo, platicábamos y todo. Y pues encaminando, cuando terminaba la jornada de estudios, pues nos íbamos para la casa y todo, y él vivía, por ejemplo, él pasaba cerca de mi casa. La cuestión es que nos hicimos buenos amigos y todo. Pero un día donde me acuerdo bien que era en septiembre de septiembre, ya que a finalizar, en este caso, el grado, ¿verdad?, de sexto y de aguardo. Un día el director pues, me llama y me dice, David, voy a hablar con vos. Y pues yo salí, ¿verdad? Y resulta de que el director me dice, fíjate de que mi amigo Juan, porque se llamaba Juan, falleció. Pero yo quedé en shock porque yo no sabía de que él no tenía nada. Según yo, él estaba bien, ¿verdad? Uh-huh. La cuestión es que comenzamos a indagar y todo. Y dentro de todo lo que sucedió, hubo un maestro que me dijo, y se lo dijo a nivel general también, dijo: jóvenes, por favor, yo necesito que cuando ustedes tengan un problema, por favor, acérquense, hablen, comuniquen. Pero en ese momento yo no expresé nada, pero sí me quedé un poco así como que triste, porque ese maestro lo dijo con el fin de salir del paso, porque él nunca estaba, en realidad él nunca estuvo. Él era de esos maestros que al dar su periodo, pues agarraban sus cosas y se iba, y no se quedaban por eso, sino que se iba para sus casas, y hasta tiempo después, cuando le tocaba nuevamente otro periodo, él estaba, o sea, que él nunca estaba, era un profesor ausente. Y entonces yo dije, o sea, ¿con qué cara me viene a decir que podemos acercarnos a él cuando él nunca estuvo? Entonces esa experiencia me quedó marcada, ¿verdad? Y a partir de ese momento yo dije, no, yo tengo que estar para los jóvenes, yo tengo que estar para mis estudiantes. Y por esa razón es que actualmente cada vez que un estudiante pues quiere acercarse conmigo, independientemente que yo esté reflexionando o esté practicando amenamente con él más conscientemente, yo atiendo a los estudiantes porque yo entiendo de que un estudiante puede tener alguna situación, y si yo no lo apoyo en ese momento, probablemente sea tarde. ¿Verdad? Entonces, pues han pasado un sinfín de experiencias, pero esa fue una de las experiencias que más me dejó marcado desde que yo inicié como carrera para ser docente, ¿verdad? Sí, pues, o sea, prácticamente has estado ahorita, por lo que nos has contado, entendemos que trabajas con jóvenes varones, es una educación diferenciada, ¿verdad? Para la audiencia, educación diferenciada se le conoce cuando solo se tiene un género, puede ser masculino o femenino, ¿no? Y lo que nos contás es que, mira, yo creo que esto ha sido como un factor, por decirlo de alguna manera, que lo hemos visto también con otros invitados, donde han tenido únicamente la opción de estudiar magisterio porque en las comunidades no había otra profesión, o posiblemente las otras pues no eran como de su agrado. Muy bonita tu experiencia, la verdad es que qué buena onda que hayas elegido este camino, que no es fácil, ¿verdad? Porque todos encontramos tropiezos, pero me alegro bastante. Mira, profe, me llama mucho la atención que estuvimos platicando ahí antes de empezar el episodio, que sos originario de Sololá, pero trabajas en la ciudad. Contame un poquito cómo fue ese cambio, cómo ha sido tu comunidad educativa, la gente, tu contexto como tal, cómo te ha recibido la ciudad. Muy bien. Fíjate que en un principio pues yo estoy haciendo un internato en un NOT, ¿verdad? En una escuela de educación básica, un instituto en este caso. Y pues desde mi punto de vista, por lo que yo pude observar durante los meses que estuve por allá, pues no fue de mi agrado, porque desde mi punto de vista yo consideraba de que ese tipo de institutos pues tenía básicamente, por lo que yo entiendo, tenía a los adolescentes con malas actitudes, malos pensamientos, o sea, jóvenes desordenados, ¿verdad? Pero al momento de migrar de San Lucas hacia la ciudad capital, pues me di cuenta de ciertas necesidades que parecen también las instituciones, y además las problemáticas que enfrentan las familias y estudiantes al momento de poder, por ejemplo, ingresar a un establecimiento. Te comento, por ejemplo, he notado una gran diferencia en relación a cómo se imparten las clases
en un establecimiento, por ejemplo, de la ciudad, en un establecimiento, por ejemplo, de un municipio. Ahora bien, eso no quiere decir de que no exista tal calidad educativa, porque puede existir. Creo que también depende del grupo de adolescentes con los que vamos a trabajar. Mi experiencia en relación a un instituto público y un instituto privado, porque yo trabajo en un instituto privado, considero yo que en el instituto privado pues, el docente tiene mayor libertad. Bueno, probablemente tenga algunas decisiones, pero por lo regular no tiene ciertas libertades, pues existen mejores metodologías de enseñanza, existen otras herramientas que uno puede utilizar, ¿verdad? Incluso los establecimientos promueven el uso de tecnología y actualmente se está de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero nuestros establecimientos, municipios en este caso, carecen de esa información. Cuando surgió el tema de la inteligencia artificial, yo me acuerdo que yo comencé a practicar con adolescentes y jóvenes de San Lucas para hablarles acerca, por ejemplo, del uso de ChatGPT, que era una de las primeras que apareció, de las muchas que hay actualmente. Entonces, pero ellos me decían, profe, ¿y eso qué es, verdad? Entonces yo comenzaba a comentarles, comenzaba a aconsejarles sobre el buen uso, obviamente de la inteligencia artificial y todo. Ellos me decían, pero con nosotros todavía estuvimos en pizarra. Yo le decía, o sea, el hecho de usar pizarra no está mal, ¿verdad? Pero no puede ser que todavía hoy en día los maestros sigamos con pizarras de yeso, ¿verdad? Cuando en realidad en otros países, incluso establecimientos de aquí, de la ciudad, utilizan en este caso, por ejemplo, tabletas inteligentes, ¿verdad? O recursos, en este caso tecnológicos, que pueden facilitar el proceso de educación. La cuestión es que, desde mi punto de experiencia, si comparamos la formación académica de la ciudad con la formación académica de un lugar como un municipio, hay mucha diferencia. Lamentablemente la desactualización es un problema, no solo para los profesores, sino también para los adolescentes, porque los adolescentes pueden conocer la herramienta, mas no la utilizan como debería de ser, ¿verdad? Y no para fines educativos, en este caso, no lo utilizan para fines educativos. Entonces, la experiencia ha sido muy buena, pues a mí me ha gustado, hasta el momento llevo ya más de 7 años laborando acá en este establecimiento, y pues no he tenido ningún inconveniente en decir, bueno, ya me quiero ir, no me gusta la ciudad, no, al contrario, ha sido un establecimiento en el cual pues, me he abierto las puertas, un establecimiento que me ha ayudado, que me ha apoyado, y básicamente que me ha ayudado. Y también, en este caso, en ciertas actitudes, ¿verdad?, que yo desconocía. Pero, pues, gracias a Dios, todo ha ido muy bien, y en este caso ha sido una bonita experiencia. Sí, pues, ¿nunca diste clase en el lugar donde San Lucas, escuchamos, San Lucas Tolimán, ¿verdad? Sí, okay. ¿Nunca diste clase por allá? Yo estuve haciendo un internato en un instituto básico. En este caso, este instituto pues destacaba, como te decía al principio, porque tenía, en ese entonces que yo estuve por ahí, tenía adolescentes problemáticos, ¿verdad? La mayoría de establecimientos privados ya tenía fichado, ¿verdad?, a ciertos adolescentes, y por esa razón es que estos establecimientos privados no los recibían. Y lo único obviamente que podía recibirlos era este instituto. La cuestión es que los maestros tenían que tener cierta distancia con esos estudiantes, porque como te debo repetir, o sea, un estudiante que pertenezca, por ejemplo, a una mara, un estudiante que pertenece a un cierto grupo delincuencial, aunque no tenga evidencia de que pertenece a aquel grupo, pero la gente misma o los mismos estudiantes pues divulgan, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ahí tengo que tener cuidado, ¿verdad? Pero aparte de esto, de lo negativo, ¿verdad?, pues también he visto, por ejemplo, la forma de enseñanza. Pues actualmente este establecimiento pues nos preguntó en alguna ocasión a nosotros, mira, y vos que estás por allá, por la ciudad, mira, ¿qué nos recomendarías como uso de tecnología para comenzar a cambiar ciertas cosas en este establecimiento, ¿verdad? Porque carecemos de ciertas cosas y necesitamos esto, necesitamos lo otro, pero desde su punto de vista, ¿qué podría beneficiar y qué podría llamar la atención a la atención? Entonces yo le decía a él, al director, ¿verdad? Le decía yo, parte de lo que puede facilitar y a la vez puede ayudar a mejorar la metodología de enseñanza puede ser, por ejemplo, incluso un televisor. No cañonera, un televisor donde podamos, en este caso, por ejemplo, reproducir un video que hable acerca de un tema en particular. Por ejemplo, si estoy dando yo geografía,
pues yo puedo abordar ciertos sitios turísticos de tal lugar, puedo realizar un mapa interactivo, ¿verdad?, de tal lugar. O sea, podemos agilizar el proceso. Además de eso, y comenzábamos a contar, ¿verdad? Entonces yo le decía, pues entonces me había ocurrido esto, pero lo voy a tratar de hacer, voy a platicar con los padres de familia, o como es un establecimiento del Estado, ¿verdad?, del gobierno, pues básicamente no es que haya muchos recursos, pero ellos buscaban recursos con la ayuda de los padres de familia, y los padres de familia en este caso se animaron, ¿verdad?, y dijeron que sí. Entonces actualmente ellos ya cuentan con televisores en cada aula, ¿verdad? Entonces poco a poco ellos van cambiando y van modificando ciertas cosas de ese establecimiento, pues ahí fortaleciendo ese efecto, ¿verdad? Sí, pues, sí, mira, es una cuestión bien complicada, ¿verdad? Porque sin ir muy lejos hemos tenido reportes de algunos profesores que también hemos estado grabando y conversando sin ir tan hasta allá, aquí en la zona 1, se han metido a robar, y creo que todos esos factores hacen que los papás, incluso los profesores, se desanimen hasta cierto punto. Pero, profe, contanos un poquito sobre cuál ha sido la principal, o cuál crees que el profe David, tú, ha sido como la principal problemática que ha enfrentado como profesor aquí en la ciudad. Muy bien, fíjate de que yo puedo mencionar dos, ¿verdad? La primera es un problema personal, específicamente el tema del traslado. Recordar que en un establecimiento, por ejemplo, o en un trabajo como tal, pues existen ciertos institutos, como por ejemplo el horario y otras cosas, pero la cuestión es que yo voy a el tema del horario. Es difícil para un profesor o una persona de otro municipio, en mi caso, por ejemplo, si hablamos de transporte, pues el transporte yo lo tomo los lunes de madrugada. Yo salgo a la 1:30 de la mañana de mi casa, voy al parque donde tomo el bus, ¿verdad? Porque mi familia vive en San Lucas, y entonces el bus sale de allá a las 2 de la mañana, entonces que viene directo, ¿verdad? No pasan por nadie más, y entonces llegamos aquí tipo 4:30 de la mañana, entonces uno viene cansado, desvelado y todo, ¿verdad? Pero ese es uno de los principales inconvenientes que puede sufrir una persona o un maestro al trasladarse. Y me imagino que lo mismo aplica para los profesores que están en un área rural, que tienen que, algunos pues caminan, otros pues van en un vehículo, ya sea una moto, van en una bicicleta, pero igual ustedes tienen ese tipo de factores para muchos docentes como nosotros, ¿verdad? Y lo otro, pues, otra problemática que probablemente me haya afectado como docente en los últimos años, pues, es el hecho de tratar de comprender a los estudiantes. Ya, pues a mí me ha tocado muchas experiencias en los estudiantes que hablan con uno, ¿verdad? Comienzan a contarle diferentes situaciones, y la pregunta es cómo yo puedo ayudarlos, porque recordar que una cosa es que alguien sea psiquiatra o psicólogo educativo y todo, y una cosa es siendo maestro, ¿verdad? Porque uno tiene experiencia de vida, pero yo por ejemplo, a veces tengo miedo y pienso, ¿verdad? Y lo que le voy a decir es si está bien o es correcto, o en verdad le va a ayudar, o al contrario, ¿verdad?, que lo vaya a perjudicar. Entonces, probablemente a veces siento yo que ese es el problema que probablemente yo tenga, ¿verdad? De que la falta de seguridad en cuanto a la respuesta que le van a dar. Obviamente, pues no son respuestas negativas, ¿verdad? Sino que son para que él pueda desenvolverse, para que él pueda platicar, para que él pueda, en este caso, solucionar su problemática, ¿verdad? Pero una de las experiencias más difíciles y problemáticas que me ha pasado en los últimos, eso fue el año pasado específicamente, con un adolescente de tercero básico. Me han pasado, hubo un día yo estaba impartiendo clases y todo, como ellos usan camisas escolares, pero un día específicamente el estudiante traía el brazo, lo traía envuelto, ni siquiera era una venda, ¿verdad? Era como un tipo de playera y no sé. Vengo yo y le pregunto qué le pasó, pero él no me responde, ¿verdad? Entonces, al finalizar la clase, vino un compañero de él y me dice, fíjate que él viene cortado, ¿verdad? Entonces, pues yo lo llamé, platiqué con él, lo llevé a un lugar, en el colegio tenemos unos espacios que se llaman salas de asesoría, que es donde ellos acuden para hablar con un profesor. Un profesor es como una persona que les puede guiar, que les puede ayudar, ¿verdad?, en ciertas problemáticas y todo, no solo de teoría, sino que también de teoría académica. Lo que pasa es que yo lo llevé a uno de esos salones, a una de esas salas, y pues él comienza a hablar, en este caso, a contarme qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y a veces yo comencé a pensar, ¿verdad?, de que si este estudiante está sufriendo este problema,
es uno, ¿verdad?, de muchos que existen. Entonces, ¿cuántos estudiantes no están viviendo problemáticas hoy en día? Y probablemente sean problemáticas no propias, sino que sean problemáticas de otras personas y los pueden afectar a ellos. O incluso, pues yo les digo a los estudiantes, que a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y yo les pregunto, ¿qué problemas puede tener un adolescente hoy en día? ¿Verdad? Y pues la respuesta tendría que ser ninguna. Pero en realidad los adolescentes en este caso tienen un círculo social o tienen una familia que probablemente no esté prestando atención a su vida en este caso, ¿verdad? Entonces, me ha tocado ahí tratar de entenderlos y comprenderlos y apoyar. Yo considero que esas dos cosas han sido las dificultades más grandes que yo he vivido como docente, ¿verdad? El traslado y el cómo comprender a un adolescente, ¿verdad? Porque es difícil, básicamente es difícil. Sí, pues. Pero lo vamos bien, ¿eh? Ya, y en el caso de este estudiante que detectaste con este problema, ha sido como un factor común, digamos, de cierta forma, se han presentado algunos otros casos similares o con problemas de este tipo, tal vez no específicamente que lleguen cortados o algo así, sino que emocionalmente al final un adolescente se corta, es porque está llamando la atención o porque simplemente no tiene lo que está buscando o lo que está esperando, ¿verdad? ¿Algún factor de este tipo? ¿Has tenido más casos así en tu establecimiento, profe? Y por lo regular, las mayores problemáticas que pueden surgir de parte de un adolescente es el acompañamiento de los papás. Uh-huh. Los papás por lo regular consideran y piensan de que como yo no puedo educarlo aquí, que lo eduque el profesor, uh-huh, pero no es esa la solución. O sea, yo pienso, ¿verdad?, que el papá no pudo, mucho menos yo, y no porque no tenga la capacidad, sino que yo no soy el papá. Entonces, yo no puedo corregirlo como lo debería hacer el papá, ¿verdad? Claro. Pero yo considero que parte del problema es que los papás, pues, no, o sea, tienen falta de acompañamiento más que todo, ¿verdad? Y probablemente sea por trabajo, ¿verdad? Pero considero que el hecho de estar ahí para su hijo es importante. Sí, pero tampoco es justificante, ¿verdad, profe? Porque acuérdate que sí, dijiste algo clave, algo muy importante que hemos platicado, que justamente los profesores estamos para apoyar a los estudiantes hasta cierto punto emocional, pero no al 100%, porque nuestra tarea es impartir la parte científica, ¿verdad? Y tarea de los papás es que en su casa se puedan educar emocionalmente y con valores. En teoría sí debería ser, ¿no? Exacto, y lo que mencionaba, ¿verdad?, es que no es justificación, y en realidad no debería ser, porque yo he tenido algunos casos de adolescentes que a pesar de que sus papás se hayan separado, se hayan divorciado y todo, o que solo esté viviendo con la tía, o que la adoptó la abuela o el abuelo, aún así esos estudiantes han podido seguir adelante, y han seguido adelante con honores, ¿verdad? Entonces no es justificante, ¿verdad? Pero la mayor parte del problema que se presentan en el colegio es por eso, la falta de presencia de los padres, ¿verdad? Sí, pues, siempre las ausencias, ¿verdad? Uh-huh. Mira, profe, y contame una cosita, ¿viviste la parte de la pandemia por el tiempo que tenías de dar clases? Creo que sí, ¿no? ¿Diste clases antes de pandemia? Sí, fíjate que sí, y en este caso era algo chistoso, ¿verdad? Porque en realidad la pandemia nos agarró así desprevenidos, porque yo que a todos, incluso para los mismos establecimientos, que la tecnología es algo que ellos tienen, ¿verdad? Incluso para ellos, o sea, pero sí en la época de la pandemia, y pues soy sincero, sí, así costó demasiado, no solo para uno como maestro, sino que también para los adolescentes. Sí, pues viviste, digamos, mi pregunta va un poquito más allá. ¿Viviste la época de los estudiantes antes de la pandemia? También. Sí, lo viví. ¿Sí tenés una idea? Cuéntame. Va, mira, pues entonces aquí va la pregunta. Como ya tenés una idea, y creo que todos coincidimos en que antes de la pandemia los estudiantes se esforzaban, los estudiantes tenían esa responsabilidad bastante, digamos, era como algo con lo que ellos se casaban, eran responsables porque sí o sí tenían que salir. Contame un poquito desde tu contexto, ¿cómo has visto la generación post-pandemia? Muy bien. Fíjate que después del 2023, los estudiantes en el establecimiento donde yo estoy laborando
comenzaron a regresar paulatinamente a clases, ¿verdad? Pero hablamos específicamente del 2024, el año pasado. Mira, yo noté una falta o una carencia de habilidades para empezar motrices, como también problemas de lectura y falta de comprensión de ciertas cosas. Por ejemplo, a esos estudiantes ya les cuesta comprender las cosas, o sea, no son ni críticos ni lógicos, entonces sí les cuesta demasiado, ¿verdad? Entonces, porque también veíamos una generación de cristal, como básicamente los papás estuvieron siempre al lado de ellos recibiendo clases virtuales, pero cuando se enfrentaron a la realidad de venir a estar en clases, pues ahí es donde todos se vinieron para abajo, ¿verdad? Y de todas las secciones, pues probablemente solo 1, 2, 5 estudiantes pues salían aquí donde a reducir de que sí podían, y todos los demás necesitaban ayuda, ¿verdad? Sí, pues ha sido bastante complejo, ¿verdad, profe? Exacto, y en este caso, pues, por lo que hemos visto o hemos tratado de comparar, pues ya para ese tiempo la situación ha cambiado un poco, ¿verdad? Me imagino que es porque como ya se regresó a la normalidad, pues ya podemos decir que estamos mejorando, aunque hay que mejorar demasiado, ¿verdad? Y eso, como te digo, no solo es trabajo de lo que estamos actualmente en el colegio, digamos, sino que tiene que venir también desde primario. En este caso, pues a veces, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado de que cuando hacemos un examen diagnóstico, porque te cuento que este año necesitamos exámenes diagnósticos para saber o para indagar qué tanto conocimiento los estudiantes traen desde primaria, ¿verdad? Y uno de los problemas es que, por ejemplo, la mayoría de esos estudiantes de los establecimientos donde yo laboro vienen de establecimientos públicos. Ojo, recalco, no todos los establecimientos públicos son malos, pero la mayoría de ellos, pues los maestros o no dan clases o no imparten lo que tienen que impartir, o por ejemplo, hay cursos que para algunos maestros pues considero yo que no es tan importante, aunque el Ministerio de Educación sí la pida, ¿verdad? Por ejemplo, el curso de idioma maya, muchos establecimientos no las imparten, y en este caso pues cuidado también. Y cuando vienen acá al establecimiento y comienzan, por ejemplo, con un tema en particular, los estudiantes no saben, no conocen. Profesor, a nosotros no nos dieron el curso, no tuvimos maestro, no tuvimos nada, solo una hoja de trabajo y todo. Entonces, considero yo que esta es una de las habilidades también que puede afectar a un estudiante, ¿verdad? Pero así como esto, pues hemos encontrado un sinfín de situaciones, pero la pandemia en este caso sí fue y afectó en este caso a muchos establecimientos y a muchos estudiantes que prefieren recibir clases virtuales en su casa, aunque no estén presentes, porque si nos damos cuenta que en realidad hacemos podríamos decir una supervisión de clases, y nos vamos a dar cuenta de que más del 50% de estudiantes solo deja conectado su dispositivo y se va a hacer otra cosa, ¿verdad? Yo me he dado cuenta de que cuando uno realiza, por ejemplo, en este caso, una videollamada o una reunión, por ejemplo, para impartir una clase, cuando decimos, bueno, jóvenes, pues hemos identificado que pasen sus días, que pasen sus tardes, y todos comienzan a desconectarse, pero siempre hay más de unos 5 o 8 estudiantes que ahí siguen conectados, y esos 5 o 8 son aquellos que no tienen clase, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar un sinfín de dificultades, ¿verdad? Pero esas son las mismas, para comentar. Y pues, ya, mira, y ¿crees vos que, hablando justamente de esto, de los estudiantes, ¿cómo crees que los estudiantes han empezado a percibir el sistema actual, el sistema educativo actual? ¿Crees que ya le han conocido las debilidades? ¿Crees que ellos entienden? Y te lo pongo así más o menos para que tengas una idea. El año en que empezó prácticamente a abrirse las puertas y empezó a decir, bueno, ya pueden volver a los establecimientos, ese año todo el mundo ganó casi que por decreto, ¿verdad? Y los estudiantes pues sabían que aunque no entregaran nada, iban a ganar. ¿Cómo crees vos que perciben ahora ellos este sistema, el sistema de educación? Mira, los estudiantes, parte de lo que yo he percibido de los estudiantes, los estudiantes se saben medir, así de sencillo. Un estudiante, lo primero que va a hacer, aparte de escucharte dando las clases, ellos van a medirte si sabes o si tienes conocimientos de esas cosas. Eso sería el primer punto, porque yo me he encontrado con estudiantes que te retan, ¿verdad? Pero digo que no es que te reten así como que te estuvieran encarando,
pero sí que están haciéndote preguntas para saber si vos sabés, ¿verdad? Entonces, considero que es una de las cosas. 2, los estudiantes consideran de que pueden ganar, por ejemplo, yo en algunos casos me he topado con adolescentes que mencionan de que ellos miden a los profesores a través de la calificación de tareas, ¿verdad? Entonces, si el profesor, por ejemplo, no revisa la tarea, a la próxima el estudiante va a saber que el profesor no la revisa, entonces va a mandar cualquier cosa o envía cosas sin sentido, ¿verdad? Entonces, los estudiantes de por sí pueden medir a los profesores. Por eso que es muy importante que uno también sea consciente en su labor. Por eso es que mencionabas el tema de la vocación, ¿verdad? Porque es importante porque no es solo por el simple hecho de ganar dinero, sino que también es con el simple hecho de ayudar o enseñar y educar o dirigir, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo por lo menos he notado ciertas situaciones en donde el estudiante sí considera que puede ganar gratis, pero no es así. Él piensa de que como se ganó aquí en tal época, en tal tiempo, o en este caso en tal año, ¿verdad? Ellos consideran que así tienen que hacer. Y ¿sabes cuál es el problema más grande que hoy en día estamos enfrentando? Es que los padres están acurruchando a los hijos. Y en una ocasión, pues, yo creo que la mamá se molestó conmigo, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros la única fuente de comunicación que existe entre profesor y familia o estudiante es el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, yo me topaba, en una ocasión me topaba con una mamá, ¿verdad? El patojo, el estudiante, pues, se fracturó el brazo. Bueno, pues entonces no podía escribir, ¿verdad? Entonces, la mamá trataba de ayudarlo. Entonces, cada vez que él necesitaba algo, pues, le escribía escribir. La cuestión es que el estudiante ya estaba bien, ya estaba curado y todo, ¿verdad? Pero en una ocasión sí me molesté porque ella comenzó a escribirme correo. Profesor, fíjese que mi hijo, yo no me acuerdo si yo le pedí una tarea impresa en papel fotográfico, no me acuerdo muy bien, y él me trajo otro tipo de papel, creo que fue papel bond normal, ¿verdad? Él imprimió todo, y como la situación estaba y en la rúbrica de calificación, entonces él no tuvo sus puntos, no tuvo la nota completa. Entonces viene la mamá, comienza a escribirme, ¿verdad? Profesor, que dice que mi hijo no le entendió, o profesor, dice que mi hijo le olvidó, es que, y mira cómo es esto, ¿verdad? Y le dice, profe, es que a mí se me olvidó imprimirlo en papel fotográfico. Entonces dice, no, eso no puede ser. Que la mamá le estaba haciendo las tareas. Entonces, yo entendí entonces que cuando una mamá manda correo y se enoja por el trabajo que entregó su hijo, porque la mamá lo hizo, porque la mamá lo hizo. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, no puede ser posible que los papás peleen, en este caso, las luchas, digámosle así, de los estudiantes. No, los estudiantes tienen que aprender a ser independientes y venimos a hablar y explicar, ¿verdad? Entonces, diferentes situaciones, ¿verdad? Los padres de familia están ahí siempre batallando por los hijos cuando los hijos tendrían que hacerlo, en este caso, ¿verdad? Para diferentes situaciones hemos encontrado por ahí. Sí, pues. Mira, has dado varios puntos clave. Ahorita en Guatemala justamente estamos en una crisis de profesores y de maestros de educación primaria. Para las nuevas generaciones que se están interesando en dar clases, sabemos perfectamente, yo no soy partidario del bachiller en educación porque desde mi peculiar punto de vista eso no sirve. Pero quisiéramos escuchar un poquito sobre tu opinión. ¿Qué opinas sobre este bachiller con orientación en educación que se está vendiendo en Guatemala desde hace un par de años y se dejó porque escuchamos al inicio que sos maestro de educación primaria, ¿verdad? Ajá, fíjate que precisamente yo fui en la carrera de maestro de educación primaria, yo fui la última promoción, en este caso, que estudió esa carrera, ¿verdad? Yo soy maestro de educación primaria, ¿verdad? Y tengo otra del profesorado ya de segundo tiempo, pero la cosa es que haciendo esa comparativa, nos damos cuenta la formación académica que tiene una persona de 3 o 4 años no se asemeja a lo que probablemente tenga un adolescente de 2 años, ya que es el bachiller. Pues yo considero que tal vez yo me imagino que tenga estrategia para que los estudiantes o para que las personas vayan a la universidad y que se preparen y que sigan preparando, porque el problema también es que muchos maestros lamentablemente
se conformaron, ¿verdad? Como que era una clase 011, era maestro de educación primaria, pues yo tengo asegurado mi futuro, entonces para que seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las justificaciones por las cuales desapareció. Sin embargo, he notado, ¿verdad?, hay ciertas carencias en muchos profesionales docentes cuando se graduaron, en este caso de bachiller. Yo considero que no es adecuado, que hace falta pulir ciertas cosas, ¿verdad? Que probablemente, mira, yo creo que compartimos lo mismo. Una cosa es lo que nos enseñan, y cuando ya vamos a la batalla, ¿verdad?, cuando ya vamos a, por ejemplo, a las prácticas, o cuando ya vamos a trabajar, no es lo mismo. O sea, no todo es lo que nos sabe, no tiene nada que ver lo que aprendemos en muchos casos con lo que vamos a ver en el área laboral. Sin embargo, es importante entonces rescatar de que esta carrera para mí también no tiene función. ¿Sí? Desde mi punto de vista tampoco tiene función, carece de ciertas cosas, ¿verdad? Y los estudiantes sí tienen que ir a la universidad, o sea, lo cual es bueno ir a la universidad, ¿verdad? Pero considero yo que la formación que tiene un maestro tiene que ser alta, tiene que ser grande. Yo creo, no sé si estoy mal, también que las carreras de profesor o de maestro de primaria al principio eran de 5 años, luego pasó a 4 y por último terminó con 3, ¿verdad? Y ahorita creo que está con 2, con un matemático, y yo considero que vamos de más a menos, ¿verdad? Entonces considero que es una desventaja. Yo considero que no es lo viable, que el museo mismo haya encontrado ese tipo de carreras, ¿verdad? Creo que compartimos esto. Claro, profe, mira, hablando justamente de esto, de la preparación académica, que por profesión y por vocación lo hacemos, ¿hasta dónde ha llegado el profesor David con su preparación, con su formación académica? Contanos un poquito de qué es lo que has estudiado. Sabemos que son muchos diplomados los que se sacan al año y que la población a veces no se da cuenta acá, pero de forma oficial, ¿qué es lo que has estudiado? Muy bien, fíjate que hablamos de bioética, pues yo tuve la oportunidad de seguir la carrera de magisterio de primaria bilingüe intercultural, ¿verdad?, en un colegio. Luego también tuve la oportunidad, gracias al apoyo también de mi mamá en este caso, cabe resaltar esto, que ha sido una mujer muy importante en mi vida. Y por ella yo también tuve la oportunidad de comenzar los estudios universitarios. Yo seguí la carrera de profesorado de segunda enseñanza en pedagogía, ¿verdad? Y eso me dio pauta. Mirad cómo es esto, ¿verdad? Es decir, yo al principio decía, pues no voy a ir a la universidad, ¿verdad? Con esto tengo, pero al final esto de la universidad fue lo que me abrió puertas para estar en donde estoy actualmente. Entonces, seguí este profesorado, pues la pandemia, desde un punto de vista, me ayudó en el tema económico, porque yo estuve en casa y todo, entonces el tema el traslado, el transporte, de la comida y todo, me la ahorré. Entonces, con este ahorro, pues yo pude pagar la licenciatura. Entonces, yo terminé la licenciatura en administración educativa, en este caso. Y pues, estando yo acá, y eso es, considero yo que es una desventaja también estar en la ciudad, pues aquí en UAS yo he tenido la oportunidad de tener varios diplomados, de participar, por ejemplo, en diplomados de la UNI, en diplomados de la Carlos, ¿verdad?, específicamente de la Escuela de Historia, ¿verdad? Pues y también me han apoyado compañeros de acá del establecimiento, han impulsado eso. Entonces, considero que eso es el hecho de salir de la zona de confort, de salir de ese lugar, de esas comunidades o pueblos de donde las personas creen de que no hay educación. Considero que es importante abrir nuevos parámetros, abrir nuevas perspectivas, ¿verdad?, y aprender cosas también de fuera. Entonces, yo considero que es importante, pues gracias a Dios, esto me ha ayudado, ¿verdad? Entonces, gracias a esto soy quien soy actualmente, ¿verdad? Y soy el momento básicamente del profesor, del maestro. Entonces, esto me ha dado de comer y ha sido mi vocación, ¿verdad? Hoy en día, yo no me arrepiento de haber estudiado esta carrera, no me arrepiento de hacer, incluso al contrario, ¿verdad? Pues estoy satisfecho y considero y creo de que estoy haciendo cosas en beneficio de la educación, en este caso, y específicamente ayudando a los alumnos. Sí, pues, felicitaciones, profe, de verdad, te has preparado bastante y eso lo aplaudimos, qué buenísimo. En este tiempo que has estado trabajando con adolescentes, quisiéramos escuchar una experiencia valiosa, una experiencia que te ha impactado no solo personal, sino también profesionalmente en tu carrera docente. ¿Nos quisieras compartir alguna experiencia valiosa que te impacte?
Ajá. Mira, yo considero, pues voy a resumir todo. Para mí es más importante que un alumno se recuerde por quién fuiste en su vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí nada me sirve que yo haya pasado con varios grupos de estudiantes y al final cuando yo me los encuentro en la calle, en la iglesia o qué sé yo, en una universidad o en un centro comercial y que ellos no te saluden, ellos como que se hagan los locos de que no te conocen, para mí significa que no hice las cosas bien, ¿verdad? Pero mira que en los últimos años yo he visto una diferencia, ¿verdad? Los estudiantes, profesor, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo está, profe? Mira, para mí esa es la mayor satisfacción. Y que te digan, profe, gracias por su enseñanza, gracias por sus consejos, ¿verdad? Aunque yo no lo veía de esa forma antes, ahora comprendo el por qué sus consejos, de por qué sus sueños. Para mí, esa ha sido la satisfacción más grande que he vivido. Hay diferencia de los demás que han habido más, pero para mí, eso es lo que me ha llenado y me ha dicho, estás haciendo bien las cosas, seguir adelante, ¿verdad? Y obviamente que mejorar las cosas, ¿verdad? Pero esa ha sido mi experiencia que me ha gustado más, ¿verdad? Que yo diga, tengo que seguir adelante, ¿verdad? Sí, pues, qué genial, profe, la verdad es que sí es algo bonito y pues creemos en ese don de servicio que se escucha que usted tiene. No hemos sentido el tiempo, ya llevamos más de 25 minutos aquí platicando y la verdad se vuelve muy inspirador seguir hablando con ustedes que son los que viven en el día a día en los salones de clase. Profe, quisiéramos ya para ir casi que finalizando este episodio, quisiéramos dejarle un espacio para que usted pueda aprovechar, ¿verdad? De pronto tiene algún proyecto, de pronto tiene alguna, pues algo que contarle a la audiencia o algo que comentar en este noble espacio. Quisiéramos que usted aproveche, le vamos a dejar un espacio aquí libre para que usted pueda aprovechar, ¿no? Y pues si tiene algún proyecto, como le decía al inicio, o si tiene algo para invitar a la gente, pues bienvenido. Y si no, pues nos cuenta, ¿verdad? Para poder ir ya cerrando el programa. No, yo para empezar, pues yo te agradezco este espacio, ¿verdad? Yo creo que esos espacios nos sirven, ¿verdad? Porque a veces los profesores callamos lo que vivimos y por miedo a ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas noticias y todo. Pero esos espacios sirven para que la gente también pueda conocer la situación de los maestros y lo que vivimos los profesores, ¿verdad? Tanto cosas buenas como cosas malas, los que dicen buenas como malas, ¿verdad? Pero también para que conozcan la vida de un profesor, ¿verdad? De qué tan difícil es ser un maestro y cuál es la vocación y por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces yo solo hago una invitación a la audiencia, ¿verdad? Que nos está escuchando, de que sigan sus sueños, sigan adelante, si tienen la oportunidad de seguir estudiando, pues háganlo, ¿verdad? Recuerden que la vida es una lucha. Si usted dice, pues si voy a seguir esta carrera, pues va a ser en la universidad con 5 años y que 5 años es muy difícil, que recuerde los 5 años sí o sí van a pasar con usted dentro o fuera de la universidad, los 5 años van a pasar. Entonces mejor no desaprovechemos esta oportunidad. Si tiene la oportunidad de estudiar o de seguir estudiando y trabajar a la vez, pues hágalo. O sea, no se rinda, siga sus sueños, cumpla sus metas, siempre tenga objetivos, ¿verdad? Y en este caso, pues también ayudemos a la educación, ¿verdad? La educación en Guatemala necesita muchos cambios, tiene que transformar muchas cosas, ¿verdad? Y no se puede hacer si no todos los que formamos parte de la comunidad educativa, si no todos participamos, no todos podemos alcanzar dichos objetivos, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco, Luis, gracias por el espacio, y a todos los que nos están escuchando, pues gracias también por lo que siempre estaba en este caso, y pues muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias por compartir con nosotros una parte tan valiosa de tu historia y realmente también una parte muy valiosa sobre tu vocación. En la verdadera educación creemos que las transformaciones comienzan desde quienes están en el aula todos los días. Muchísimas gracias, profe. Entonces nos vamos despidiendo. Querida audiencia, si te gustó este episodio, compártelo, síguenos en YouTube y Spotify y súmate a esta conversación educativa desde la raíz.
Nos vemos en el próximo episodio. Este contenido fue creado por Luis del Cid con la colaboración de lavozdemarca.com.